En este video vamos a dar un repaso muy breve de las modulaciones digitales. No lo vamos a ver a detalle, pero vamos a darle el mismo enfoque que en el video anterior, en el cual necesitamos observar cuál es el comportamiento de estas modulaciones y cómo van a afectar para el diseño de circuitos electrónicos que se utilizan en los transreceptores. Al igual que en el caso de las modulaciones analógicas, en el caso de la modulación digital también tenemos tres tipos de modulaciones básicos. Por supuesto tenemos modulaciones digitales híbridas o modificaciones de estas que nos ayudan a mejorar el desempeño de las comunicaciones. Para el caso de la modulación digital tenemos el equivalente de modulación en amplitud, que es la ASK o el Amplitude Shift Keying, variaciones en amplitud, el Frequency Shift Keying, variaciones en frecuencia, y Phase Shift Keying. Por supuesto, repito, estas son las básicas y de ahí se desprenden diferentes tipos de modulaciones. Entonces, en el caso de una modulación ASK, FSK o PSK, lo que estamos variando es la amplitud, la frecuencia y la fase, como en el caso de una modulación analógica. Estrictamente hablando, una modulación digital no es otra cosa más que una señal analógica que mapea o representa un dato digital. Para eso vamos a remontarnos brevemente a lo que es el proceso de muestreo. Yo tengo una señal analógica y esta yo necesito representarla en un formato digital para poder manipularla de mejor manera. Entonces, lo primero que tengo que hacer es muestrear esta señal, es decir, tomar valores de esta señal cada cierto tiempo. Y esto, pues lógicamente lo hacemos mediante el teorema de Nyquist, donde nos dice que la velocidad mínima de muestreo pues debe ser el doble de la frecuencia máxima que yo estoy utilizando. Por ejemplo, si esto fuera audio, mi frecuencia máxima teórica sería de 20 kHz, entonces mi frecuencia de muestreo tendría que ser mínimamente de 40 kHz con el fin de evitar traslapen o el famoso aliasing. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Una vez que la señal fue muestreada, yo voy a tener un comportamiento de este estilo. Voy a tener esas muestras. Estas muestras siguen siendo, aunque son valores discretos, siguen representando valores analógicos discretizados. Ahora lo que tengo que hacer es que a todas estas muestras debo asignarles un código. Debo asignar a cada uno de estos valores un diferente número binario. Por ejemplo, a esta muestra que yo tengo aquí voy a representarla por un 0, 1, 0, 1. Vamos a suponer que son 4 bits, ¿sí? Para tener 16 combinaciones diferentes. A la siguiente muestra a lo mejor la represento por un 1, 0, 0, 1. A la siguiente muestra pues la voy a representar por un 1, 1, 0, 0. Entonces, yo lo que necesito es, como voy a pasar primero esta muestra, tengo que mandar estos datos. Entonces, yo tengo que mandar el dato 1, 0, 1, 0 que corresponde a mi primera muestra. Luego el bit o los bits 1, 0, 0, 1 que corresponde a la segunda muestra. Y el dato 0, 0, 1, 1 que corresponde a la tercera muestra. Entonces, dependiendo del tipo de tecnología que estén utilizando y el tipo de codificación, pues los valores 1 y 0 van a tener diferentes niveles de voltaje. Vamos a suponer, para simplificar el análisis, que yo estoy utilizando una tecnología TTL donde el valor de un 1 lógico equivale a 5 volts y un 0 lógico equivale a 0 volts. Entonces, si yo tengo estos datos, entonces lo que va a suceder
es que yo voy a tener estos valores: 0, 1, 0, 1. Lo estoy tomando de derecha a izquierda. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, a cada uno de estos datos yo correspondería un valor bajo en 0, valor alto en 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Yo tendría que transmitir estos niveles: 0 volts, 5 volts. Pero aquí es donde viene el problema. El problema es que yo no puedo transmitir directamente unos y ceros a una tasa muy rápida. ¿Por qué? Porque los medios de transmisión donde yo voy a mandar esto, como puede ser pistas, puede ser un cable coaxial, un cable bifilar, una microcinta, una strip line, etcétera, etcétera, tienen un ancho de banda limitado. Entonces, rápidamente recordando, sin ánimos de entrar en detalles de una función de este estilo, en tiempo y con una duración delta de n segundos o delta segundos, yo le saco transformada de Fourier a esta señal y lo que voy a obtener es una señal de este estilo, ¿sí? Donde voy a tener diferente número de componentes dependiendo qué tan ancho sea esto, ¿sí? Eso es otra cosa más que una función sampling. Y esta función sampling presenta un ancho de banda muy grande. Es decir, para yo poder representar esta señal, necesito un número de componentes frecuenciales infinito. Entonces, imagínense esto, que esta señal la voy a pasar por un cable coaxial. Pero mi cable coaxial tiene una frecuencia máxima de operación. Y esa frecuencia máxima de operación generalmente es mucho mayor que lo que yo requiero para transmitir todas las componentes de esa señal que tengo aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que estas componentes que yo tengo acá las va a eliminar y a la salida de mi señal, de mi cable coaxial, yo voy a tener una señal de este estilo, ¿sí? Distorsionada. Y dependiendo de la calidad de ese cable coaxial, puede ser que tenga un ancho de banda mayor donde la distorsión sea menor, o un ancho de banda menor donde la distorsión sea mucho mayor. Ahora, imagínense que lo que yo necesito, vamos a suponer que cada uno de estos bits se está transmitiendo cada segundo. Es decir, yo me tomo un segundo para transmitir uno para uno para este. Es decir, yo tengo una tasa de un bit por segundo. ¿Qué pasaría si yo necesitara transmitir 2 bits por segundo? Es decir, duplicar la tasa. Entonces yo tendría que hacer más delgadito este pulso. Ahora este va a tener una duración delta medios. ¿Qué pasa cuando tengo yo un pulso mucho más delgadito? Sigo teniendo en frecuencia una sampling, pero ahora esa sampling es más ancha. Entonces, lo que vamos a tener es un número de componentes mucho mayor antes del primer cruce por cero, antes de la primera raíz de la función. En otras palabras, para transmitir bits con una duración más pequeña, yo necesito un ancho de banda mucho más grande. Burdamente hablando, el ancho de banda que yo necesito
es inversamente proporcional al tiempo de duración de mi bit. Si el tiempo de duración es pequeñito, el ancho de banda es grande. Si el tiempo de duración es grande, el ancho de banda que yo necesito es más pequeño. Pero lógicamente aquí es donde surgen todas las necesidades de los usuarios, ¿verdad? Lo que queremos son tasas de transmisión mucho más elevadas. Es decir, yo en mi casa quiero tener Netflix, quiero tener un acceso a internet rápido, quiero bajar multimedia, quiero ver Amazon Prime, quiero transferir archivos, quiero subir mis videos a YouTube de una manera más rápida o bajarlos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué necesito? Pues incrementar la tasa. Si yo incremento la tasa, yo necesito un ancho de banda más grande. Desgraciadamente, como he sabido, mientras más ancho de banda yo necesite, es más caro. Y no solamente más caro, sino que en muchas ocasiones es imposible de obtener. ¿Por qué resulta imposible de obtener en muchas ocasiones? Porque estamos limitados a las capacidades físicas de donde se está propagando la señal. Es decir, si yo tengo un cable coaxial de cierta calidad, yo no puedo incrementar la tasa de transmisión nada más porque quiero, sino que estoy limitado a que ese cable coaxial a lo mejor no es de tan buena calidad que hace que la tasa de transmisión sea relativamente baja en comparación con los elementos o con la tasa de transmisión que yo quisiera manejar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es utilizar las famosas modulaciones digitales, que como mencionamos al inicio de este video, no es otra cosa más que una señal analógica que mapea una señal digital. Entonces, para hacerlo relativamente sencillo, vamos a enfocarnos a unos cuantos bits. Por ejemplo, yo tengo 1, 0, 0, 1, 1. Entonces, de esos valores, vamos a tener lo siguiente. Esos datos que tengo en formato digital, yo los quiero mapear a una señal analógica que me requiera menos ancho de banda. En el caso de ASK, como hemos mencionado, es un corrimiento en amplitud. Es algo similar a lo que yo tendría en AM. Entonces, para representar un 1, yo voy a utilizar una señal sinusoidal con cierto valor de amplitud. Un 0 puede ser que lo represente por la ausencia de una señal, es decir, una señal con valor de amplitud 0, de esta manera. Acá vuelvo a representarlo con una señal, acá vuelvo a representarlo con otra señal. Pero también tengo la opción de representar ese 0 con una señal de un diferente valor, con una amplitud totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿qué pasa si yo le saco transformada de Fourier a las señales que yo tengo de mi lado izquierdo? Bueno, yo tendría, nuevamente, para el caso de una señal digital, una sync. Y repito, el cruce por 0 y el número de componentes que tenemos aquí pues va a depender del ciclo de trabajo que yo tenga, es decir, del ancho que dure el pulso. Sin embargo, pues el ancho de banda total que yo requiero para representar esta señal es muy grande. Para el caso de una señal ASK, yo solamente estoy representándola por una señal sinusoidal a cierta frecuencia y la ausencia en el caso de un 0 o con una amplitud mucho menor, pero a la misma frecuencia. Entonces, ¿qué tendría yo? Esto, una señal portadora con cierta amplitud. Si es un 1, aparece la delta. Si es un 0, desaparece la delta.
Si es con una amplitud más pequeñita, pues la delta